Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy Daniel Casas, vicepresidente de la Federación de Pediatras del Noroeste, y les doy la más cordial de las bienvenidas en esta ocasión. Es un honor para mí darles la bienvenida en esta serie de conferencias organizadas en el marco del 2 de abril, Día Mundial de la Concientización del Autismo. Cada 2 de abril el mundo se une para visibilizar, reflexionar y actuar en torno al autismo. Hoy más que nunca es fundamental seguir abriendo espacios como este donde podamos aprender, compartir experiencias y sobre todo generar un compromiso colectivo con la inclusión, el respeto y la comprensión. Hemos reunido en esta noche a expertos profesionales, familiares y personas en el espectro autista, quienes con generosidad y pasión compartirán su conocimiento y su testimonio. Cada voz que se escuchemos en esto es una oportunidad para romper mitos, para ampliar nuestra visión y construir una sociedad más empática. Les invito a participar con una mente abierta, con el corazón dispuesto, que estas serie de conferencias nos ayuden a inspirarnos, a seguir promoviendo entornos accesibles, educativos y labores verdaderamente inclusivos, porque el autismo no es una barrera, es una forma distinta de ver el mundo y también una forma única de enriquecerlo. Gracias por estar aquí y por ser parte de este cambio. Voy a presentarles a los ponentes que nos acompañan en esta ocasión. Y agradezco enormemente la presencia de la doctora Ana Carolina Aguilar Venegas. Ella es neurólogo pediatra y es, dicho sea de paso, la coordinadora de esta sesión. Gracias también a la doctora Camille Maldonado. Ella es especialista en neurosensorial. Ella nos va a hablar acerca del trastorno del espectro autista y el manejo del procesamiento. También le doy la más cordial bienvenida y le agradezco enormemente al licenciado Héctor Adame, patólogo del lenguaje. Él nos va a hablar sobre el manejo de la conducta en el trastorno del espectro autista. Tanto Camil como Héctor nos acompañan de El Paso, Texas. Y finalmente, agradezco enormemente a nuestra querida amiga, la doctora Abril Molina. Ella nos va a hablar un poco sobre el tratamiento del espectro autista. Bienvenidos a todos, buenas noches, disfrutemos esta sesión. Muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí con ustedes, en especial para el doctor Daniel Casas, quien es el organizador de estas conferencias. Hoy vamos a hablar sobre actualidades sobre el trastorno del espectro autista. ¿Por qué la importancia del trastorno del espectro autista? Bueno, cada vez tenemos más casos, como todos sabemos, todos los que estamos en la consulta pediátrica y en la neuropediátrica, cada vez vemos más niños dentro del espectro. Este es uno de los libros gratuitos que podemos descargar en el NIH, National Institute of Mental Health. Y nos habla un poco sobre todo lo que se sabe actualmente de los trastornos del espectro autista. Ya sabemos que es un grupo de trastornos neurológicos y del neurodesarrollo que afectan de forma importante cómo las personas interactúan con los demás, cómo aprenden y sobre todo cómo se comportan. Su parte de conducta, socialización y conducta son pues obviamente alteradas en este tipo de situaciones. Y bueno, esto ha ido cambiando con el tiempo. Que se sabe, en 1911 fue la primera vez que se hizo la alusión hacia el dato de autismo, que se hablaba que era auto, significaba estar dentro de uno mismo. Esto fue por el psiquiatra Eugene Bleuler, y en 1943 Kanner hace la primera descripción, donde había niños que tenían problemas en el lenguaje, estereotipias, alteraciones, cuestiones sensoriales. Y posteriormente, en 1944, Hans Asperger empieza a hablar de que él tenía pacientes muy semejantes a lo que Kanner había descrito, pero que tenían un lenguaje bueno e incluso superior. Entonces empezó a cuestionar sobre si era la misma situación que estaban viendo. Ellos comentaron que no era lo mismo, que eran dos situaciones totalmente diferentes, y al final del tiempo nos damos cuenta que sí era lo mismo, nada más con diferente intensidad. Bethlen, posteriormente en 1956, habla de causas afectivas para el autismo, pensando que son situaciones psicosociales más que otras cosas. Y en 1952 a 1968 el DSM-5 comienza y se habla que el autismo era considerado como un síntoma de esquizofrenia. En 1980 el DSM-3 por fin dice que no tiene que ver con este tipo de situaciones, que se aleja de la psicosis y la esquizofrenia y habla como una entidad diferente. Actualmente el DSM-5 a partir del 2015 pues lo toma como un trastorno del neurodesarrollo. Ahora, ¿qué pasa con el neurodesarrollo?
El cerebro es un órgano maravilloso, ¿verdad? Que a diferencia de los demás órganos de nuestro cuerpo, cuando nosotros nacemos apenas existe un 30% del desarrollo y este desarrollo se va logrando conforme nosotros vamos creciendo. Nos permite que las neuronas que nacen al centro del cerebro migran, se van a la corteza, posteriormente se organizan y empiezan a formar conexiones. Y estas conexiones pues tienen que ver mucho con situaciones diferentes como los factores biológicos, nuestra herencia, por supuesto, los factores epigenéticos, como fue el embarazo de nuestra madre, si hubo sobrepeso, alguna enfermedad inmunitaria en nuestra madre, problemas, por ejemplo, de preeclampsia, diabetes gestacional, índice glicémico alto durante la dieta, situaciones exógenas como fue la cuestión prenatal, perinatal, postnatal. Hubo hipoxia, tuvimos problemas de parto prematuro, tuvimos preeclampsia, algún otro tipo de situaciones que nos generan problema. Y posteriormente, cuando ya nacemos, ¿cómo fue los factores poligénicos? Si hay una comunidad cerrada, ¿qué tal estuvo la estimulación psicosensorial? ¿Tuvimos una buena estimulación afectiva? ¿Hay una buena relación madre-hijo? ¿Hubo buenas posibilidades de educación nutricional, servicios médicos? Todo esto nos va a influir, dentro de otras cosas, pues nuestra dieta, el uso de pantallas, etcétera, que también tienen que ver con esta situación. Actualmente sabemos, esto es una imagen real de que esta migración neuronal y luego la formación de estas conexiones, pues sigue formándose durante los primeros años de vida de una forma muy importante, posteriormente se desacelera, pero continúa hasta los 25 años y el resto de nuestra vida en menor proporción. Aquí está cómo el cerebro, cuando ya esta neurona migró, se va organizando, va aumentando su tamaño, va formando estas partes de circunvoluciones y esto es posterior al nacimiento. En esta imagen van a ver el mismo número de neuronas del recién nacido al mes de vida, a los 3 meses, a los 6 meses, a los 15 meses, a los 24 meses, pero vean la cantidad enorme que hay de formación de estas conexiones que nos permiten ir adquiriendo todo. Por eso la cabeza de nuestros niños crece muy rápidamente durante estos primeros 2 años. Vean esta neurona del recién nacido y vean una neurona a las 4 semanas de vida, cómo hay esta formación excesiva de estas dendritas que nos permite, por supuesto, ir adquiriendo cosas y posteriormente mejorando la cuestión motora, el contacto visual, etcétera. ¿Qué pasa en la adolescencia? Cuando llega la adolescencia, nuestro organismo hace una situación que se llama la poda neuronal, en la cual todas estas neuronas que hicieron todo esto para tratar de formar estas conexiones se quitan estas conexiones que no fueron adecuadas y ahora sabemos que hay un porcentaje de los pacientes dentro del trastorno del espectro autista que no generan una adecuada poda neuronal y que hacen que en estas etapas aparezca un mayor índice de situaciones que pueden tener comorbilidades psiquiátricas e incluso convulsiones. Actualmente sabemos, a diferencia de lo que antes pensábamos, que en el trastorno del espectro autista aparecen un mayor intento de conexiones ineficientes. ¿Y qué sucede? Cuando nosotros hacemos una radiografía a nivel de nuestras dendritas, estas dendritas que están teniendo este tipo de formación de conexiones hacen muchos esbozos y muchos intentos, pero que no son eficientes y que no logran, en fin, conectarse con las demás. Y bueno, ¿qué sabemos ahora del porcentaje? El CDC, la última vez que hizo una proclamación de la cifra fue en el 2023, hablando de 1 de cada 36. México se habla que tenemos 1 de cada 115 niños y a nivel mundial 1 de cada 160. Sin embargo, sabemos que nuestro mayor problema es que el diagnóstico sigue siendo tardío, en promedio a los 4 años, cuando hasta el 80% de los pacientes tienen signos ya visibles desde los 18 meses. Y cuando esto se trata de un trastorno del espectro leve es aún peor, porque sabemos que hasta el 85% de los pacientes están sin diagnóstico a nivel mundial. Todo el estudio sobre trastorno del espectro autista ha ido creciendo exponencialmente. Es uno de los principales focos de investigación en la ciencia actualmente por el incremento que hay de los casos. Y ahora sabemos que no podemos hablar de una sola parte del cerebro afectada por el trastorno del espectro autista porque tenemos una gran neurodiversidad donde conocemos más de 1000 genes y muchos genomas y muchas situaciones multifactoriales donde se junta un gen con otras situaciones y obviamente genera que tengamos una neurodiversidad enorme. Lo que sabemos es que el 80% de nuestros niños han tenido que recibir un servicio de educación especial o un diagnóstico por parte del médico. Imagínense, aún tenemos un 20% sin diagnóstico, que nadie en su vida les llega a decir que tiene trastorno del espectro autista y que pasan muchas veces con diagnósticos como epilepsia no convulsiva, trastornos de atención, etcétera, sin que podamos dar un diagnóstico correcto. La Academia Americana de Pediatría promueve un examen
a los 9, 18, 24 y 30 meses buscando específicamente signos de trastorno del espectro autista para evitar esta falta del diagnóstico. Y sabemos nosotros que casi la mitad de nuestros niños, 46%, tienen un coeficiente intelectual promedio superior al promedio de 85. Sigue teniendo promedio el diagnóstico a los 4 años, como ya platicamos, y el 44% de nuestros niños a veces puede ser diagnosticado de una forma errónea. Ahora, ¿cuáles son los criterios que actualmente seguimos? El DSM-5 es una Biblia donde se juntan la mayoría de los trastornos neuropsiquiátricos hechos por la Academia Americana de Psiquiatría, que nos permite evaluar qué cosas son normales y qué no en nuestros niños, basado en la observación de miles de niños. Y sabemos actualmente que los criterios diagnósticos de autismo tienen que ver principalmente con déficits persistentes en la comunicación y en la interacción social en múltiples contextos. ¿Qué significa esto? Dificultad en la reciprocidad socioemocional. Cuando nosotros llegamos a algún lugar y abrazamos o le abrimos los brazos a nuestro hijo, él llega contento a abrazarnos. Cuando estamos enojados se esconde porque sabe que algo hizo mal. Cuando estamos tristes se acerca a consolarnos. En estos casos hay dificultad. Déficit en el comportamiento de comunicación no verbal. Mucha de la comunicación de los seres humanos no nada más es lo que hablamos o decimos, sino cómo podemos expresarnos, cómo hacemos nuestras caras, nuestro tono de voz, nuestro gesto, todo eso es muy importante. Déficit en el desarrollo, en el establecimiento y la comprensión de las relaciones, quién es propio, quién es extraño. A veces tenemos el mito que los niños que tienen trastorno del espectro autista no quieren socializar, pero hay cierto grupo de niños que tienen una hipersocialización aparente donde con todo el mundo se van, a todo el mundo le dicen tío, con todo el mundo abrazan, cuando en realidad también esto no es una socialización normal. Un niño debe de saber quién es propio y quién es ajeno, a quién acaba de conocer, quién es parte de la familia, etcétera. Para hablar de autismo tiene que haber al menos uno de estos tres que ya platicamos. Número B, el repertorio de los comportamientos, intereses o actividades restringidos y repetitivos que se manifiesta al menos de dos de los siguientes. Movimientos motores con una utilización de objetos o vocalización estereotipadas o repetitivas. Les gusta agarrar las ruedas, los hilos, los objetos de plástico. Dos, insistencia a la monotonía, apego inflexible a la rutina o patrones rituales de comportamiento verbales o no verbales. Les gusta, por ejemplo, a niños que sus 5 fiestas de cumpleaños todas han sido de el hombre araña y si no tienen la fiesta del hombre araña, sienten que no fue su cumpleaños. Los intereses muy restringidos y fijos con un grado anormal de intensidad y focalización. Hay niños que les encanta hablar de trenes, de barcos y constantemente están diciendo esto. La reacción inusual a estímulos sensoriales, por ejemplo, les molestan los ruidos, las texturas de los alimentos pueden ser muy selectivos, las texturas de la ropa, las mallas, los calcetines, las etiquetas. Tiene que haber al menos de estos dos. Y el C, los síntomas deben de presentarse desde un periodo temprano. Anteriormente hablábamos de los 36 meses. Actualmente sabemos que desafortunadamente por la falta de los diagnósticos tempranos y la negación de la familia, muchas veces estos criterios pueden no verse tan fácilmente y solo se habla de que tienen que aparecer en una edad temprana. Y de estos síntomas suponen deficiencias importantes desde el punto de vista clínico en el ámbito social. ¿Qué significa? Si en casa hablan perfecto, con todo el mundo juegan y en la escuela tienen un mutismo selectivo donde no hablan con nadie, pues no vamos a hacer un diagnóstico de autismo. Esto tiene que estar presente en todas las áreas. Y la discapacidad intelectual, los trastornos del desarrollo intelectual o un retraso general del desarrollo no justifica esto. ¿Qué significa? 80% de nuestros niños que tienen una discapacidad intelectual van a tener datos compatibles con autismo, pero no significa que lo sean. Existen algunas escalas, la MCHAT es la escala de cribaje más común. Es una escala que está traducida a todos los idiomas, se puede encontrar fácilmente en el Internet, es gratuita. Y esta escala nos habla no de un diagnóstico definitivo, pero sí nos orienta qué niños están en riesgo. Es muy importante como pediatra siempre tener esta escala MCHAT en el consultorio para cuando tenemos alguna duda en el desarrollo de uno de nuestros niños, aplicarla. Es válida desde los 9 meses hasta los 36 con un índice de seguridad mayor a los 24 meses, pero se puede aplicar desde los 9 meses y obviamente conforme los niños son más pequeños, pues puede haber más índice de error, pero solamente nos va a avisar qué niño necesita acudir a un especialista o tener una vigilancia estrecha. Cuando este MCHAT es superior a 3 se considera positiva, nada más hay que hacer una vigilancia y de 3 a 7 muchas veces se habla que esta puede ser una situación transitoria, que significa, como nosotros sabemos, el cerebro va formando conexiones y muchas veces nuestros niños al ir creciendo y al ir madurando van adquiriendo cosas que inicialmente no eran visibles y posteriormente estas situaciones pueden mejorar.
Cuando este MECHAT es mayor a 8 en la puntuación, muy probablemente este chiquito va a necesitar un mayor seguimiento y va a ser difícil que estas situaciones o estos síntomas que observamos de trastorno del espectro autista desaparezcan espontáneamente. Entonces hay que tener una idea mucho más clara. Ahora, dentro de todas las escalas que existen actualmente de la evaluación, la ADIR y la A2 es la que científicamente se ha comprobado que es más certera en cuanto al diagnóstico. Nos permite evaluar de dos formas, tanto un cuestionario directo como una evaluación directa, que nos permite que tengamos un mayor índice de un correcto diagnóstico y que nos evita que tengamos el sesgo o la alteración a veces por la negación de la familia. Lo más importante que podemos hacer por nuestros niños es una detección temprana, ya que la intervención temprana mejora el pronóstico y actualmente sabemos que el establecer un diagnóstico temprano cambia la vida de nuestros niños porque aunque no tomemos un tratamiento específico, el tener una terapia y una estimulación temprana en los pacientes que sea necesario cambia totalmente su pronóstico. Actualmente sabemos también que se divide ya el trastorno del espectro autista en tres niveles. El nivel uno, que son niños que tienen situaciones ligeras, que logran su lenguaje y que llegan a tener una independencia pues mucho mayor. El nivel 2 son aquellos niños que no tienen tanto problema conductual de autoagresión y de requerimiento de apoyo, pero que aún no logran su lenguaje. Y el nivel 3 son aquellos pequeños que requieren un apoyo muy sustancial, que tienen déficits severos en las habilidades de comunicación social y que tienen, por supuesto, problemas de lenguaje y alteración en el enfoque de sus acciones. Mucho ha cambiado de lo que conocemos del trastorno del espectro autista. Actualmente sabemos que hay alteraciones metabólicas a nivel celular y que existe un estrés oxidativo importante a nivel de nuestras neuronas. Se han hecho varios estudios donde se observa que hay una alteración del óxido nítrico y actualmente se proponen algunos tratamientos para mejorar este tipo de situaciones con un futuro promisorio. Ahora, las mutaciones genéticas. Entre más sabemos del trastorno del espectro autista, más crece el número de genes que están asociados y los genomas. Conocemos actualmente que hay más de 1000 genes asociados, hay diferentes genes, por ejemplo, en los anglosajones, que nosotros los latinos, y sabemos que hay regiones específicas con cierto tipo de genes. Y actualmente sabemos que es mucho más frecuente en niños, 4 niños con TEA por cada niña, y muchas veces en las niñas el espectro autista puede tener un menor índice de síntomas, lo cual hace que pase desapercibido el diagnóstico hasta etapas mayores. También conocemos que los gemelos idénticos comparten un diagnóstico de TEA en el 60% de los casos, cuando uno de ellos lo tiene, y que por supuesto si hay un fenotipo ampliado, la frecuencia de esto puede aumentar hasta un 80%. Los gemelos no idénticos o disigóticos tienen un diagnóstico del 3 al 5% de los casos y muchas veces una coincidencia del 10%, lo que nos hace comprender que existe una franca conexión entre la genética. Las familias que tienen un niño con trastorno del espectro autista, el riesgo de recurrencia es del 10%, comparado con el 0.5% de la población general. Y actualmente, pues con esta neurodiversidad, a veces es difícil calcular qué tantas posibilidades tenemos si no identificamos el gen que tiene que ver con esta situación del espectro autista. Y a pesar de que este es un trastorno poligénico en el que están implicados varios genes y que tiene un índice de heredabilidad elevado, como en otros trastornos del neurodesarrollo, aún así puede haber una variable importante de todas las otras situaciones que se suman durante el embarazo, como fue nuestro embarazo, si tuvimos los problemas comentados anteriormente, desde la dieta, la preeclampsia, alteraciones de enfermedades autoinmunes, alteraciones de lo que es pues por supuesto un índice glicémico alto, etcétera. Todo esto se tiene que tener en cuenta para poder hacer un diagnóstico. Y actualmente conocemos que las mutaciones genéticas monogénicas que pueden presentarse en un 20% de los casos del trastorno del espectro autista, las más comunes son el X frágil y la esclerosis tuberosa. Se habla que cuando hay más de 2 casos de autismo en una familia, la posibilidad de un X frágil es hasta de un 50%. Cuando existen más de 2 implicados, 3 casos, 4 casos, es muy importante hacer una detección de X frágil y hacer un estudio genético. La esclerosis tuberosa que conlleva otro tipo de síntomas como la alteración de facomatosis, crecimiento de tejido que no debe de estar en ciertas áreas, con fibromas, con epilepsia, tipo espasmo, etcétera. Es importante también detectarlo si son mutaciones de novo o si son alteraciones que pueden ser heredables.
Y por supuesto hay otro tipo de alta prevalencia en el TEA de síntomas monogénicos, como es el Prader-Willi, donde hay una hipotonía al nacimiento, aumento de peso, alteraciones con ansiedad, trastornos de sueño importantes, el síndrome de Angelman, que son niños muy sonrientes, todo el tiempo están sonriendo, tienen hipotonía, pueden tener alteraciones electroencefalográficas específicas y epilepsia, la microduplicación 15Q, el síndrome de Rett, que antes pertenecía dentro del trastorno del espectro autista, se tomaba como parte de él y actualmente ya sabemos que sale de esto desde el 2015 y que tiene que ver con una alteración en el gen MECP2, otros síndromes como este Smith-Levitz y los autismos no sindrómicos, que tiene el 80% de los casos, donde puede haber alteraciones moleculares que se han asociado, por ejemplo, el gen MET, que tiene que ver con el crecimiento y organización neuronal. Esto hace que la neurona intente formar conexiones, pero que no son eficientes de una forma adecuada y que nos hace que tengamos muchos intentos que no logran hacerlos adecuadamente. El gen SLC6A4, se implica en el metabolismo de la serotonina, y el gen RLN, que tiene que ver con las proteínas para la migración celular y el anclaje. Gracias a Rita Levi Montalcini, que fue una de las neurólogas pediatras pues, iniciales. Ella tuvo durante la persecución nazi un laboratorio que tenía escondido. Ella estuvo investigando constantemente cómo es la formación del neurodesarrollo, la formación de estas neuronas, eh, sinapsis neuronal y de las crecimiento de las dendritas, y gracias a su gran trabajo esto nos ha permitido entender muchas de las cosas actuales sobre el trastorno del espectro autista. Hay cientos de genes que se han involucrado en este problema en la formación de las conexiones, y uno de estos que más conocemos actualmente es el REN, que son mutaciones específicos que codifican para una glucoproteína que tiene que ver con la posición de la neurona. Como platicamos, la neurona nace al centro, migra a la corteza, se acomoda y posteriormente tiene que llegar a sitios específicos donde forma conexiones, y estas mutaciones homocigóticas pues generaban lisencefalia, retraso generalizado del desarrollo de epilepsia, y ahora sabemos que hay muchos casos de TEA y RELM donde hay una alteración en la formación de estos mapas, de la formación de conexiones y de ubicación de estas neuronas, y que se han identificado alrededor de 40 mutaciones que participan en esto, que hacen que cuando la neurona migre y se acomoda, muchas veces se pone en una parte errónea y no forma de una forma adecuada estas conexiones. Otra de las cosas que conocemos actualmente es esta proteína chunk. La proteína chunk es una proteína de anclaje para la formación de conexiones. Es esta que vemos en rosa. Esta es una neurona normal. Como esta proteína hace que a partir de ahí crezca este brazo a nivel de la dendrita para que se vaya conectando y forme esta sinapsis. Y cuando hay esta mutación, hay mucho exceso de esta proteína Shank, pero es una proteína que es ineficiente, donde no se logra formar esta conexión y esta prolongación de las dendritas, y únicamente se queda como esbozo. Aquí vemos actualmente esto, todos estos esbozos es donde hay esas alteraciones de proteína Shank, y conocemos que entre más intentos tiene esta neurona por este exceso de proteína Shank, puede haber muchos brazos pero ineficientes, y se asocia a conductas repetitivas, obsesivas, a mayor número de estereotipias, y puede estar asociada también a una mayor interacción de situaciones y de comorbilidades como la epilepsia. Este exceso de esta mutación en el gen CHANK afecta, por supuesto, el desarrollo de sinapsis, que tienen un problema en el control motor y en comportamientos repetitivos. Y actualmente conocemos, durante este 2025 se ha hablado mucho de los microaxones y el autismo, y se habla de una alteración en la agregación del CPEB4, que tiene que ver también con la formación de estas conexiones, y que hace que este sea un hallazgo muy prometedor en algunos casos de trastorno del espectro autista, donde este gen pudiera estar implicado, ya que hay una alteración en las secuencias de aminoácidos que no permite que la célula forme adecuadamente estas conexiones y que pueda generar este tipo de alteraciones en las vías, y se están empezando a observar tratamientos que pudieran mejorar esta situación genética para ayudar a que se conformara de una forma más eficiente. Hay varias cosas que sabemos debido a esta diferencia en la formación de las redes neuronales, como que el pensamiento en un niño que tiene un trastorno del espectro autista persiste 4 veces más que un niño neurotípico, lo que hace que sean más obsesivos. Ahora conocemos que existen otras enzimas como la VE3A, que es una enzima que permite que el cerebro empiece a formar conexiones, pero que no se autorregula de una forma adecuada, y que existe este exceso de
sinapsis, pero ineficientes, igual que en los demás genes implicados, y conocemos también genes regresivos como este gen DOF, que comúnmente empieza a tener una etapa regresiva entre los 9 y los 18 meses. Son aquellos niños que inicialmente tienen un lenguaje adecuado, tienen una situación adecuada sensorial y de comunicación, pero que en esta etapa empiezan a tener una regresión y está totalmente de la mano con el número de estas copias de gen DOF. Cuando este gen DOF está en muy pequeña cantidad, hay microcefalia en los niños, y cuando está en exceso aparece el trastorno del espectro autista, donde la cabecita crece más. Ahora sabemos que los niños normotípicos pues tienen un tamaño de cabeza normal. El niño que tiene un trastorno del espectro autista temprano, donde no es un caso regresivo, más grande de lo normal, pero la tercera parte de los casos que tienen trastorno del espectro autista, que son regresivos, donde hay genes implicados como este DOF, tienen un perímetro cefálico mayor y muchas veces nos llegan a la consulta porque sus pediatras consideran que puede ser una hidrocefalia o alguna otra situación que está generando esta macrocefalia, y va de la mano el trastorno del espectro. Previamente pensábamos que el crecimiento era generalizado en estos casos. Ahora sabemos, gracias a este artículo de Nature en el 2017, que hay ciertas áreas específicas que intentan formar más conexiones y donde hay este crecimiento exagerado, y están aquí sombreadas en azul. En estas áreas que observamos son las áreas que tienen que ver con la región frontal, parietal, temporales, que nos hablan de que no todo el crecimiento es uniforme. Y conocemos también que existen otro tipo de receptores como estos mGlu5 que hay en exceso. Este receptor se encarga de apagar algunos estímulos del cerebro. Por ejemplo, cuando estamos en lugares que huelen mal, de repente dejamos de percibir el olor y mucha gente entra y dice, ¿cómo estás aquí si huele tan feo? Nuestro cerebro apaga, gracias a estos receptores, algunos estímulos, los ruidos, las goteras, el olor, etcétera. Y sabemos que nuestros niños que están dentro del trastorno del espectro autista, hay cierto grupo de ellos que pueden tener un exceso de estos receptores que hace que no llegue la información como debe de ser. Aquí vemos una resonancia magnética funcional. Esto donde ven en rojo es un área donde hay una dilatación capilar porque hay un mayor consumo de oxígeno. Y, por ejemplo, vemos cómo llega un estímulo en un niño dentro del trastorno del espectro autista y cómo llega en un normotípico. Y esto nos ayuda a entender por qué hay una asociación tan importante también en los procesos cognitivos en los niños que están dentro del trastorno del espectro. Volvemos a ver aquí un niño cómo reacciona a ciertas oraciones y cómo reacciona un niño con trastorno del espectro. Y esta resonancia magnética funcional nos ha permitido entender las diferencias en las funciones. También sabemos que hay un grupo de nuestros niños que están dentro del trastorno del espectro que pueden tener una mayor facilidad en las matemáticas. Sin embargo, es una minoría, no es la mayoría como la gente piensa, gracias a las películas que a veces vemos. Y hay muchos niños que pueden tener trastorno del espectro y trastornos de aprendizaje específicos como la lectoescritura, matemáticas, discalculia, etcétera. Esto es muy importante cuando nosotros queremos que un niño del espectro, que está dentro del espectro autista, aprenda. Este es un niño normotípico, el estímulo auditivo, como las fibras del cerebro en las vías lo trabajan, y el estímulo visual. Y cuando estamos dentro del espectro, vean la gran diferencia que hay de respuesta al estímulo auditivo y al visual. Por eso es muy importante cuando queremos que nuestros niños aprendan que tengamos auxiliares visuales. La alteración a la poda neuronal, que ya habíamos hablado anteriormente, se observa en una proporción de casos y se ha hablado de la posibilidad de uso de rapamicina, que ya se ha manejado en algunas de las situaciones, ya que el viraje de los síntomas en esta etapa, cuando hay una alteración de la poda neuronal, puede ser hacia mayor síntomas o mayor síntomas psiquiátricos y alteraciones también aunadas a epilepsia. Los dos picos principales de epilepsia en estas edades, las comorbilidades principales son menores de 2 años de adolescentes. Este es un paciente que no pudo llevar a cabo la poda neuronal, y aquí sí vemos cómo el organismo está haciendo esa poda neuronal, que es como si quitáramos las ramas de un árbol que no logró conectarse. Y otro de los puntos más importantes dentro del trastorno del espectro autista es que la mayoría de nuestros niños tiene comorbilidades. Muchos de nuestros niños pueden tener trastornos de atención, ansiedad, obsesión, depresiones, obsesión compulsión, alteraciones, por ejemplo, de una mayor inteligencia, problemas de procesamiento auditivo, alteraciones de todo lo que es la integración sensorial. Y muchas veces estas situaciones de comorbilidad van cambiando conforme vamos creciendo. La ansiedad aparece más en la etapa escolar y se dispara más a nivel de la adolescencia y en la etapa adulta. El trastorno de atención lo vemos comúnmente en las etapas escolares del 40 o el 80% de nuestros niños. Los trastornos de sueño son más comunes en los niños pequeños y muchas veces es la causa inicial de la consulta. Las alteraciones gastrointestinales las vemos del 10 al 70% de los niños, con mayor predominio en las etapas tempranas. La epilepsia
tenemos hasta un 30-38% y los picos de incidencia, como hablamos, menores de 2 años y adolescentes. Y por supuesto, pues otro tipo de alteraciones que se van a aparecer. Cuando hablamos de aprendizaje y vemos cómo un niño comprende las oraciones, este es un niño dentro del trastorno del espectro autista, vean cómo es mucho menor la formación o el consumo de oxígeno en las áreas importantes del cerebro, a diferencia de un niño normotípico, lo que nos explica por qué no entienden cuando uno les dice está lloviendo a cántaros o te estás portando muy bien cuando es una ironía, para ellos es difícil conectar. Y esta parte que nos mide el consumo de glucosa, pues también observa en un niño que tiene un trastorno del espectro autista una mayor consumo de esta glucosa y en un niño que tiene, un niño, perdón, normotípico, un mayor consumo de glucosa y en un niño que tiene trastorno del espectro una disminución del mismo, lo cual nos explica las alteraciones cognitivas que van de la mano. Otra de las principales cosas que nosotros vemos en los niños que están dentro de la adolescencia y en las etapas escolares, pues es un problema en lo que es la teoría de la mente. En la teoría de la mente participa la región temporal derecha principalmente y la región frontomedial. Estas áreas se encargan de que nosotros podamos leer lo que el otro piensa sin que nos llega. Si a alguien le caemos mal porque nos hace mala cara, si alguien nos sonríe, quiere decir que nos podemos acercar. Y mucho de la comunicación del ser humano no es explícita. Entonces, cuando hay un problema en esta teoría de la mente, eso les genera muchísima dificultad en la interacción social, sobre todo a nivel de la adolescencia y hace, por ejemplo, que le mandan un mensaje a una niña con la que quieren salir. Si esta niña no nos contesta el mensaje, pues ellos saben que no quieren salir con ellos y punto. Pero en el trastorno del espectro autista no. Le mandan el mensaje, no les contesta, le mandan otros 40, no les contesta, le llaman por teléfono, van y la buscan a la casa, la buscan al salón y esto, por supuesto, nos genera pues una mayor dificultad en la interacción social. Actualmente sabemos también que dentro del trastorno del espectro autista hay muchas alteraciones que tienen que ver con la parte propioceptiva, que generan alteraciones desde la marcha, cómo ponemos los pies, la caminata de puntas, las posturas, la psicomotricidad fina y gruesa. Y hay ahora estudios actuales que dicen que un trastorno del espectro autista tiene diferentes huellas en cómo camina y por qué camina de puntas, porque tiene que ver con esta región propioceptiva y que ahora conocemos también a nivel cerebelosa que anteriormente no sabíamos que tenía una relación tan importante implicada con las conexiones que van de cerebelo al lóbulo frontal, que participan en áreas conectivas, que tienen que ver con la cognición y que tienen que ver con otro tipo de situaciones. Y que la postura comúnmente se ve afectada. Entonces, nuestros niños que tienen trastorno del espectro autista tienen que hacer ejercicio, cuando nosotros vemos estas alteraciones motoras, es importantísimo acudan a terapia física y rehabilitación y estamos realmente asistiendo a un cambio importante en la visión de la intervención del autismo. Cada día es más obvio que no nada más es un problema conductual y que tiene también situaciones sensoriales, motoras y de otros tipos. Es común que encontremos dispraxia, torpeza, alteraciones en la integración sensorial, problemas de lenguaje y por supuesto ahora sabemos que esta situación de las células de Purkinje están íntimamente ligadas y conocemos, gracias a este estudio muy interesante de la Universidad de San Diego, que hay una alteración en la formación de conectomas. Anteriormente sabíamos que el lóbulo que tenía que ver en la parte del cerebelo se conectaba con la región contralateral del lóbulo frontal y sabemos ahora que en el trastorno del espectro autista, en vez de llegar a esta conexión, llega antes hacia las regiones parietales, haciendo un hiperconectoma en estas regiones que genera más alteraciones a nivel sensorial y que disminuye la conexión con la región frontal, que se asocia a problemas cognitivos de atención y de aprendizaje. Y eso nos explica por qué también tanta comorbilidad en estas áreas. Lo más importante de esto es una intervención precoz. Cada vez existe mayor evidencia que la intervención precoz e intensiva modifica el pronóstico de los trastornos del espectro autista y mejora la calidad de vida de nuestros niños. Muchas gracias. Buenas noches a todos, yo soy la doctora Camil Maldonado. Muchas gracias por tenerme en la noche de hoy. Espero poder explicarles algunas cositas relacionadas a trastorno sensorial. Yo siento que lo más importante es ver cómo lo podemos adaptar a nuestro consultorio para poder ayudar a nuestros pacientes cuando llegan a la oficina. Entonces yo voy a comenzar con compartir mi pantalla. Em, ok, so vamos a empezar con saber qué es trastorno sensorial, cómo impacta y qué vamos a hacer en nuestro consultorio para poder ayudar a nuestros pacientes, ¿verdad? Las cosas que quiero cubrir
mayormente son procesamiento sensorial, que es lo más probable, todos sabemos lo que es procesamiento sensorial, pero un recordatorio, ¿verdad? Lo que es trastorno de procesamiento sensorial, cuáles son los 8 sentidos que están envueltos en este trastorno y qué vamos a hacer para nuestro consultorio, hacer un consultorio más amigable en relación a dificultades sensoriales que algunos de nuestros pacientes, sobre todo pacientes con autismo, otras neurodiversidades pueden presentar. Entonces, obviamente comenzamos con qué es integración sensorial. Yo siento que para saber cómo algo no funciona, tenemos que saber cómo funciona primero, ¿no? Entonces, es importante saber que la integración sensorial es un proceso innato, viene desde que nacemos, ¿verdad? Es neurológico y se refiere a la integración o interpretación de la estimulación sensorial del entorno por parte del cerebro. Nuestro cerebro tiene una capacidad inmensa de recopilar la información de nuestro ambiente, de nuestro cuerpo, de donde estemos, e interpretar esta información para poder realizar comportamientos apropiados a la información. Por ejemplo, si yo estoy en una fiesta, pues en una fiesta yo voy a estar hablando alto, a lo mejor bailando, riendo, ¿verdad? Pero si yo estoy enfermo, mi comportamiento va a ser diferente porque mi cuerpo me está diciendo otra cosa y mi medio ambiente, ¿no? Entonces yo voy a estar cansado, a lo mejor voy a estar acostado, voy a estar callado, voy a estar con muchas dificultades porque no me siento bien, ¿verdad? Entonces nuestro cerebro lo que hace es que selecciona la información que recibe del medio ambiente o mi cuerpo, mejora esta información, o sea, la busca, ¿dónde es que yo he escuchado esta información antes? ¿Dónde es que yo he estado expuesto a esta información que estoy recibiendo? Yo inhibo cosas que están en mi alrededor. Por ejemplo, si yo estoy estudiando, usualmente yo voy a tratar de olvidarme que hay una construcción en la carretera al lado, que a lo mejor mi hermano tiene el radio puesto en el cuarto, porque lo importante para mi cerebro ahora mismo es estudiar. Yo voy a comparar y asociar también esta información. ¿Por qué? Porque yo he tenido estas experiencias otras veces, muchas veces. Entonces yo comparo las experiencias anteriores con la presente para saber es lo mismo o no es lo mismo. Y entonces mi comportamiento va a ser de acuerdo a esta experiencia que ya yo tengo. Entonces tenemos que empezar por entender cuáles son los 8 sentidos que están envueltos en el trastorno sensorial. Obviamente sabemos nuestros 5 sentidos básicos: olfato, vista, gusto, audición, tacto, pero hay 3 otros sentidos que son muy importantes y que tienen que ver con cómo sentimos el medio ambiente. Entonces el primer sentido sería la interocepción. La interocepción es bien importante para nosotros en nuestro consultorio porque habla de cómo yo me siento por dentro, cómo mi cuerpo se siente. Entonces, nuestros niños cuando llegan a nuestro consultorio, a menos que sea una visita de chequeo anual para su cumpleaños, ¿verdad? Usualmente vienen enfermos a nuestro consultorio. Ese es todo el propósito de tener un pediatra para nuestros niños, ¿verdad? Entonces, si el niño viene enfermo, ya hay un concepto de disregulación. El cuerpo ya no está en su estado natural óptimo, ¿verdad? Entonces, al estar disregulado, nuestro cuerpo lo va a sentir. Un niño típico va a sentir la disregulación sensorial de interocepción con decir, mamá, tengo dolor de cabeza, me duele la barriga, me duele la garganta, ¿verdad? Me duele el cuerpo. Nuestros niños con autismo, un 25 o un 30% de los niños con autismo son no verbales o mínimo, verbal mínimo, ¿verdad? Entonces se les hace difícil expresar lo que sienten, naturalmente por el autismo, pero también por la dificultad del habla. Entonces, si nuestros niños tienen una disregulación a nivel de interocepción dentro de su cuerpo, a veces también a nuestros niños se les hace difícil identificar partes de su cuerpo. Entonces se le va a hacer difícil al niño decirle al papá o a la mamá o al doctor lo que siente. La interocepción se encarga de decirnos si nosotros tenemos hambre, si tenemos sed, habla de las palpitaciones de nuestro corazón, lo sentimos cuando respiramos el aire y nuestro pecho se expande y exhalamos y nuestro pecho se pone más pequeño, ¿verdad? Todo lo que nuestro cuerpo siente por dentro es la interocepción y es una de las más importantes también porque también regula mi
mis comportamientos en cuestión de cómo yo reacciono a las cosas, mis emociones. Entonces, cuando yo tengo la interocepción disregulada, mis emociones van a cambiar, van a ser a lo más probable más fuertes. El autismo es una dificultad social. Entonces, si es una dificultad social, ya hay discapacidad o dificultad de interacción social y si nuestra interocepción está disregulado, va a ser peor este comportamiento. Nuestros niños que tienen rabietas cuando están enfermos, usualmente es porque no saben qué es lo que le pasa al cuerpo, sienten algo, pero no entienden cuál es el proceso dentro del cuerpo que está pasando. Por eso es tan importante preparar a nuestros niños, enseñarles cuando están bien las cosas, pero a veces como papá, ¿cómo yo le voy a enseñar a mi niño que le duele algo, a menos que le duela algo? Mi niño, por ejemplo, yo tengo un niño que tiene 9 años y es autista y él no utiliza palabras para comunicarse todavía. En noviembre se fracturó un dedo pequeño, ¿verdad? Del pie. Y obviamente nosotros no queremos que esto le pase, pero utilizamos eso para enseñarle en su dispositivo de comunicación dolor, el que le duele el dedo. Entonces, poco a poco, practicamos ese dolor que él sentía en el dedo. En diciembre, él empezó a decirle a los maestros que le dolía el oído. Y el maestro me lo dijo y fuimos al pediatra y obviamente tenía infección de oído. Esa fue la infección de oído más celebrada del mundo. ¿Por qué? Porque él nos pudo decir lo que sentía. Mi niño tiene 9 años, entonces nos ha tardado casi 8 años y medio explicarle lo que es dolor y qué parte del cuerpo identificar cuando tiene dolor. Entonces, es importante entender que nuestros pacientes, cuando van a llegar al consultorio, a lo mejor no nos van a decir qué les duele y vamos a tener que ser tremendos investigadores para poder saber cómo vamos a ayudar a nuestro niño. Muchas veces las enfermedades obviamente tienen apariencias físicas, ¿verdad? O sea, si tengo dolor de garganta, le voy a abrir la garganta y va a estar roja, pero usualmente cuando son cosas más entrales como el estómago, los pulmones, el corazón, entonces se nos va a hacer un poco más difícil, sobre todo si el niño no puede decirnos lo que siente. Entonces, la interocepción es uno de los sentidos que nosotros como doctores más estamos en contacto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la parte de adentro de nuestro cuerpo. Entonces, también está el sistema vestibular. El sistema vestibular es importante porque nos dice dónde yo estoy en relación al espacio. Como sabemos, nuestro sistema vestibular está mayormente eh, ubicado en nuestro oído. Nuestro oído tiene túbulos que tienen líquido adentro y son como nuestro nivel. Cuando yo pongo un cuadro en la pared, yo pongo un nivel para ver que el cuadro esté derecho. Pues nuestros túbulos en los oídos nos dicen si yo estoy parado, si yo estoy sentado, si yo estoy acostado, ¿verdad? El sistema vestibular es importante porque me ayuda con el balance. Entonces, nuestros niños que tienen disregulación vestibular van a tener dificultades ya sea de balance, de necesidad de movimiento o necesidad de estar quietos. Ya mismo vamos a entender el- el- los umbrales de los sentidos para entonces poder entender dónde está nuestro niño, ¿verdad? Entonces, el otro sentido es la propiocepción. La propiocepción habla de nuestros músculos y nuestras articulaciones, cómo yo me siento en relación al espacio. Nuestra propiocepción es el sentido perfecto para las mamás cuando están hablando con el pediatra y el niño justo ahí empieza a pedirles comida. Y entonces el pediatra está ahí y nosotros como mamá vamos a nuestra cartera mientras estamos hablando con el pediatra, movemos la cartera, movemos las llaves, movemos el juguete y encontramos ese paquetito de gomitas que tenemos dentro de la cartera en el fondo. Esa es nuestra propiocepción diciéndonos, sintiendo con las articulaciones y los músculos pequeños la forma de las cosas para encontrar algo sin mirar, ¿verdad? Entonces la propiocepción también ayuda junto con el vestibular al balance, ¿verdad? Porque cuando yo camino yo siento la presión en mis pies y el vestibular me dice que estoy parado y estoy moviéndome hacia el frente, ¿verdad? Entonces estos sentidos son importantes porque al alterarse estos sentidos, nuestros niños van a tener comportamientos difíciles que no va a hacer, no nos va a ayudar mientras estamos evaluándolos.
Entonces, ¿qué es el trastorno de procesamiento sensorial entonces? Entonces, esto es un uso ineficaz o ineficiente de la información que tiene mi medio ambiente y mi cuerpo y hace que yo produzca o no produzca comportamientos apropiados, ya sea resultados motores, sociales o de conducta. Entonces, estos son los niños que se les hace difícil ponerse una inyección. Todos los niños no les gusta la inyección, ¿verdad? Pero cuando yo tengo un trastorno sensorial, el trastorno sensorial afecta mi vida diaria y por ende se me hace más difícil entender que alguien me está aguantando las piernas, aguantándome el cuerpo para poder inyectarme. Entonces, es importante entender cómo esto es un proceso neurológico, es algo biológico. Nuestros niños no están haciendo esto porque quieren hacerlo. Su cuerpo les está diciendo qué es lo que hay que hacer, ¿verdad? Porque así es como sienten el medio ambiente. ¿Y por qué esto es importante? Porque nuestros niños necesitan sus sentidos para autorregulación. La autorregulación, como sabemos, puede venir de distintos lugares y mayormente nosotros nos regulamos porque tenemos un cambio en el medio ambiente o porque tenemos un cambio en la tarea que estamos haciendo en el día. Cuando tenemos cambio en el medio ambiente, podemos ser que tenemos hambre, estamos hablando de interocepción, que estamos enfermos, que hay una multitud en el espacio, ¿verdad? Que hay un olor fuerte, nuestro sentido del olfato se ve afectado, porque tenemos luces muy brillantes, porque hay un ambiente muy ruidoso o incluso porque la ropa se siente mal. Nuestros niños con autismo tienen muchas dificultades con estas cosas porque su sistema sensorial está sobreestimulado, entonces necesita modificación o ayuda, ¿verdad? Y también muchas veces, pues, impulsados por tareas, ya sea que la tarea es muy difícil, porque llevo sentado mucho tiempo, hay demasiadas instrucciones a la vez. Y esto se puede referir, por ejemplo, a la escuela, pero también en nuestra oficina, cuando nosotros tenemos nuestro personal que recibe al niño para tomarle la temperatura, el peso, todas esas cosas. A veces, si nuestro personal no está entrenado, el personal puede pedir muchas cosas a la vez. Por ejemplo, ven, párate aquí en la balanza para medirte y mientras tanto te voy a tomar la temperatura. Entonces es importante entrenar a nuestro personal y luego vamos a hablar de eso un poco para que sepan que mientras utilizan instrucciones más cortas y les dan tiempo de entender la información al niño, entonces el niño va a poder reaccionar mejor a la instrucción que se le da. Entonces, ¿cómo son nuestros umbrales de excitación? Porque es importante, porque nuestros niños, cuando tienen trastorno sensorial, el umbral de excitación cambia, ¿verdad? Nosotros recibimos información sensorial y podemos asociar la información, podemos evitar información porque tenemos un umbral sensorial óptimo, ¿verdad? Usualmente cuando estamos en el diario comemos y estamos en un umbral óptimo, estamos trabajando, la luz no nos molesta, todas esas cosas. Pero cuando tenemos trastorno sensorial, la información sensorial llega y tenemos dos opciones. Nuestros niños que tienen un umbral bajo, ¿verdad? De excitación significa que ya tienen el vaso lleno de agua y un poco de información sensorial va a aumentar la reacción del niño. Eso significa que son hipersensibles y entonces con poca información ya reaccionan al ambiente de manera negativa. Ahora están los niños hiposensibles que tienen un umbral alto, o sea, que necesitan más información sensorial para poder entender nuestro medio ambiente. Entonces, estos son los niños que usualmente están moviéndose mucho, sobre todo si es hiposensible a nivel vestibular. Son los niños que se dan un golpe y la mamá dice, él se cayó en el piso, empezó a sangrar y siguió por ahí y ni cuenta se dio, ¿verdad? Entonces, estos niños son los que necesitan mucha información sensorial. Son los niños también que, por ejemplo, necesitan abrazos fuertes y todas esas cosas. Entonces, tenemos niños que evitan el estímulo sensorial porque tienen un umbral bajo. Tenemos, o sea, que son hipersensibles. Los niños que buscan el estímulo sensorial porque son hiposensibles y los niños que necesitan el estímulo sensorial porque están buscándolo constantemente, ¿verdad? Entonces, yo tengo un videíto. Voy a dejar de compartir esta página, ¿verdad? Y vamos a compartir una página eh, de internet.
porque siento que mientras veamos lo que estoy tratando de explicarle, vamos a poder entender un poquito mejor a nuestros niños, ¿verdad? Entonces, vamos a compartir esta página. Disculpas que por alguna razón esto no me está dejando compartir. Ay, ok. Entonces, vamos a... Digamos que necesitas comprar las cosas para la semana. ¿Escuchas? Hay muchas cosas ocurriendo al mismo tiempo, pero si te lo propones, puedes escuchar mi voz sin problemas, al menos por ahora. ¿Sabías que el cerebro de la mayoría de las personas puede decidir qué sonidos ignorar para prestarle atención a aquellos que realmente importan? Sin embargo, algunas personas en el espectro autista tienen algo llamado hipersensibilidad auditiva, es decir, escuchan todo al mismo volumen. Ahora tú escuchas las llantas del carrito, las cajas registradoras, el aire acondicionado. Pero, ¿qué pasaría si añadimos todos los sonidos que faltan? Como un bebé llorando, o los refrigeradores, la promoción del día y la música en los pasillos. Esta es solo una de las maneras en que las personas con autismo pueden percibir al mundo diferente. Así escuchan los niños con autismo. ¿Y tú, ya los escuchaste? Entonces, cuando vimos el video, nos dimos cuenta, una de las cosas que más nos dimos cuenta mientras estábamos viendo el video, yo siento que era que se disminuía la voz del narrador mientras escuchábamos los sentidos en la parte de atrás del video, ¿no? Entonces, muchas veces parece tonto, ¿verdad? Nuestros niños son niños, les gustan los ruidos, les gusta jugar, les gusta brincar, pero la realidad es que cuando un niño tiene trastorno sensorial, todas estas cosas se le hacen tan difíciles, pues sobre todo por el exceso de información que el ambiente puede tener. Entonces, más o menos para darles unas ideas rápidas de cómo ayudar a nuestros niños, cuando un niño tiene hipersensibilidad en el sistema de vestibular, no le gusta moverse, ¿verdad? No le gusta estar quieto. Son los niños que los maestros le encantan porque están sentados en el salón de clase, pero son los que el maestro de educación física no les encanta porque se siguen moviendo, no se quieren mover y no quieren hacer la tarea, ¿verdad? Entonces, nuestros niños que evitan el movimiento, nuestra oficina puede tener un espacio donde ellos estén sentados quietos, tranquilos, a lo mejor sintiendo presión para sentirse seguros. Entonces, nuestros niños también que buscan y necesitan el estímulo sensorial van a necesitar espacios donde se puedan mover, donde puedan brincar, donde puedan estimular su sistema vestibular de manera apropiada para poder regularse. Nuevamente, esto es algo biológico y el movimiento, por ejemplo, para nuestros niños con sistema vestibular hiposensible es parte de la regulación sensorial. Entonces, obviamente, a lo mejor no vamos a tener una silla que dé vueltas, excepto nuestra silla de consulta, ¿verdad? Pero podemos tener bolas donde ellos se puedan brincar mientras están esperando en el cuarto, o podemos tener cushions, estos cojines sensoriales que vienen donde el niño se puede sentar en la silla y moverse sin tener que estar parado. Son muchas cosas que podemos hacer para que nuestros niños se sientan cómodos, pero también nosotros somos el primer contacto con la familia en relación a si ellos necesitan este tipo de acomodación en la escuela o en la casa. Podemos sugerirles, mira, utiliza esto en la casa, consigue una bola. Muchas veces para el sistema vestibular no hay que comprar nada. Podemos decirle a los papás que agarren una sábana, pongan el niño en el medio y juntos lo muevan como una hamaca, que tengan un columpio, ¿verdad? Que tengan un trampolín. Son cosas que le podemos decir a nuestros papás para que ayuden a nuestros niños a regularse en casa. Nuestro trabajo no es solamente curarle una enfermedad, sino darle ayuda a nuestros padres para que puedan asistir a su niño de mejor manera. En cuestión de propiocepción, como sabemos, necesitamos entender que el niño que evita la propiocepción es un niño muy difícil, sobre todo en nuestra consulta, porque se le va a hacer difícil agarrarlo para tocarle, para ponerle una inyección, porque no le gusta que los toquen, no le gusta la presión. Y entonces tenemos que entenderlos, ¿verdad? Pero sobre todo, pues tenemos que darle el servicio. Entonces, una de las cosas que podemos tener son juguetes sensoriales para poder
ayudarles a regularse, espacios donde se puedan sentar, pero sobre todo decirle a los papás, ¿verdad? Decirle a los papás, mira, utiliza formas de apretar al niño si el niño necesita estimulación o busca la estimulación. Si no la necesita o no la busca y la evita, puede utilizar los que son los beanbags, ¿verdad? Puede utilizar juguetes sensoriales que ayuden a, no es desensibilizarlo, pero a acostumbrarlo a la necesidad de utilizar los motor finos y los músculos pequeños para poder regularse. También podemos decirle a los papás que en la escuela pueden recibir acomodaciones o a lo mejor ayudar a los maestros a entender la necesidad de propiocepción, sobre todo si el niño busca o necesita este estímulo, y podemos ponerle bandas elásticas en las sillas para que el niño se mueva y eso le ayuda con el vestibular porque se está moviendo y con la propiocepción porque está haciendo presión en los pies y sintiendo esa presión. Entonces hay muchas cosas que podemos mayormente decirle a los papás para que puedan asistir a su niño de mejor manera. En el sistema visual, aquí podemos nosotros hacer mucho en nuestra oficina y una de las cosas más importantes que, por ejemplo, en mi oficina tenemos son los filtros para las luces. Las luces fluorescentes tienden a molestarle a muchas personas, aún sin trastorno sensorial. Pero cuando un niño tiene un trastorno sensorial en el sistema visual, donde evita la estimulación visual, las luces pueden... yo he escuchado adultos que me han dicho que hasta les duele la luz brillante, ¿verdad? En los músculos. Entonces, si nosotros podemos tal vez poner un filtro en las luces fluorescentes o tal vez poner un dimmer de esos que disminuyen la cantidad de la luz, eso es una buena idea. Pero también podemos decirle a los papás que en la escuela hagan esto. También podemos tener juguetes sensoriales que tengan estímulo visual para los que necesitan o buscan ese estímulo visual, juguetes con luces, juguetes con movimiento. Y también podemos decirle a los papás que si el niño necesita o evita el estímulo visual, podemos usar lo que son guías para lectura, porque las letras pueden entretener demasiado a alguien que le guste el estímulo visual o pueden interrumpir la lectura de alguien que no le gusta el estímulo visual, porque vemos que es mucho en un libro, ¿verdad? Entonces, si nosotros tapamos la página y limitamos la línea en la que el niño va a leer, podemos ayudar al que evita a no tener el sobreestímulo de de las palabras y al que necesita a no tener el sobreestímulo de las palabras. Entonces es importante que le digamos esto a nuestros padres. Cuestión del sistema auditivo, nuestros consultorios obviamente tienden a ser lugares callados y tranquilos, pero está uno que otro niño que está gritando en el fondo porque está incómodo. A veces nuestro consultorio está lleno, tenemos muchos pacientes y hay muchas personas hablando. Entonces podemos asistir a nuestros niños, ya sea buscando un espacio sensorial para ellos en nuestra oficina, ¿verdad? O, porque no todos podemos hacer eso, podemos dejarle saber al papá, mira, si el niño no le gusta el ruido, puedes traerlos con unos audífonos o puedes... yo siento que una de las cosas que a veces se nos olvida es esa parte de que acomodar al niño, ¿verdad? Acomodar al papá, decirle, mira, si deseas espera en el carro y te damos una llamada cuando le toque al niño para que el niño evite esa sobreestimulación dentro del consultorio y cuando llegue a mi cuarto a verlo, no esté sobreestimulado, porque entonces se me va a hacer mucho más difícil evaluarlo. Podemos tener juguetes sensoriales y más adelante vamos a ver más o menos cómo se va a ver mi consultorio y hay un juguete sensorial que podemos poner en la pared, ¿verdad? Obviamente, nuestros niños como vienen enfermos, usualmente necesitamos mantener estos objetos limpios, pero nuestro personal nos puede ayudar con eso y nosotros mismos y así mantenemos a nuestros niños saludables, pero también regulados, ¿verdad? Y yo siento que una cosa importante es hablar con los padres sobre la escuela y la importancia de las alarmas de fuego, ¿verdad? Y la importancia de preparar a los niños para las alarmas de fuego. Cuando nuestros niños son hipersensibles en el sistema auditivo, la alarma de fuego es una invasión a su sistema auditivo. Entonces, si nosotros preparamos al niño antes y al maestro antes, el niño va a tener mejor reacción cuando esto pase.
Y lo mismo cuando un niño es hiposensible, a lo mejor la alarma de fuego no le va a molestar y el niño va a seguir. Entonces nosotros tenemos que ponernos en línea para salir del salón de clase y el niño estaba pintando y ni cuenta se dio que la alarma de fuego sonó. Entonces es importante que el maestro tenga conocimiento de este niño es hiposensible o hipersensible para saber cómo lo voy a manejar en caso de una alarma de fuego. Entonces, nuevamente, estoy dándole tips para la escuela, pero como doctores del niño, es importante que yo le diga esto a la mamá para que la mamá esté preparada cuando vaya a la escuela. El sistema olfativo es uno de los sistemas más importantes para la creación de memorias, ¿verdad? Nosotros cuando, por ejemplo, es Navidad, uno de los olores que más a mí me atrae de Navidad es la canela o, por ejemplo, el ajo, ¿verdad? Especias. ¿Por qué? Porque pues son cosas que se utilizan mucho en ese tiempo. Entonces, el sistema olfativo nos da un sentido de pertenencia de acuerdo a la memoria que creo por ese olor. Entonces, nuestros niños que evitan los olores fuertes, usualmente son niños que identifican un olor a una gran distancia porque son súper sensibles y no les gusta el olor, ¿verdad? Entonces, los niños que necesitan y buscan olor, eso es un poquito más difícil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estos son los niños que necesitan oler cosas, usualmente huelen a las personas para conocerlas, te huelen a ti, pero también son niños que pueden en la casa estar en peligro porque, por ejemplo, si yo tengo un envase con blanqueador, con Clorox en mi casa, mi niño va a tratar de buscar ese olor, ¿verdad? Si yo tengo marcadores que no son apropiados para la edad, mi niño va a querer oler eso, le va a gustar oler la pega, le va a gustar oler la gasolina, olores fuertes que a lo mejor no va a poder identificar porque es hiposensible. Entonces hay que estar pendiente a su protección, ¿verdad? A que estén saludables y a que estén seguros, ¿verdad? Y en el sistema oral tiene mucho que ver con nuestro tacto y tiene obviamente que ver con la boca. Entonces nuestros niños, usualmente que son hiposensibles en el sistema oral, son nuestros niños que viven masticando todas las cosas, ya sea cosas no nutritivas como cosas nutritivas. Son los niños que viven masticándose la ropa, mordiéndose las manos, los dedos, mordiendo a personas, ¿verdad? Entonces, si nosotros como proveedores tenemos juguetes sensoriales a lo mejor en nuestra consulta, podemos tal vez ayudar a nuestro papá, pero también dejarle saber al papá, mira, consíguele juguetes que puedan masticar, dale comidas crujientes o gomosas, utiliza popotes para que su sistema vestibular, perdóneme, oral se sienta estimulado apropiadamente, hay juguetes de vibración y se pueden hacer burbujas, sobre todo si el niño lo puede hacer la burbuja para que el sistema oral se sienta estimulado. Ahora usted va a decir, bueno, pero si el niño evita el sistema oral como estimulación. Estos usualmente son los niños que tienen un gag reflex bastante alto, que usualmente cuando comen no les gustan muchas texturas de comida. Entonces es importante dejarle saber al papá que esto puede pasar y todas estas estrategias que están abajo en la lámina, todas funcionan para los niños que evitan y los niños que buscan. Entonces es importante dejarle saber a nuestros papás esto. Y en el sistema del tacto, una de las cosas que nosotros podemos tener en nuestra oficina, sobre todo para los que evitan y los que necesitan también, es tablas sensoriales. Estas tablas sensoriales uno las puede crear o las puede comprar y ayuda mucho a los niños a utilizar su tacto de manera que lo estimule lo suficiente para estar calmado y regulado. Podemos decirle a nuestros papás que utilicen plastilina, que utilicen presión para los niños que buscan el tacto. Entonces hay muchas cosas que podemos hacer que un niño, el tacto es nuestro sentido más grande porque toda nuestra piel está en todo nuestro cuerpo. Entonces, el tacto es uno de los más difíciles porque nuestros niños sienten todo, ¿verdad? O sienten poco. Entonces, estos son los niños que necesitan mucha presión, que necesitan abrazos de oso, cosas así. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer que mi consultorio sea un consultorio amigable? Nosotros podemos crear espacios sensoriales. No tiene que ser un cuarto.
Simplemente puede ser un espacio como un cojín donde el niño se acueste y no tenga que estar sentado en una silla. Podemos tener sillas adaptables, podemos tener eh, sillas en forma de H eh, de U para que el niño se sienta y sienta la presión y sienta el estímulo sensorial de manera calmante. Podemos tener juguetes sensoriales, podemos tener azulejos sensoriales en el piso. Esto les ayuda a todos los niños, no solamente a los niños con autismo y trastorno sensorial. Podemos tener un lugar amplio para el movimiento. A veces se nos olvida lo importante que es para los niños moverse. Queremos que estén quietos mientras yo hablo con papá o mamá, ¿verdad? Podemos disminuir las luces, lo que les dije de los filtros. Yo siento que lo más importante en nuestro consultorio es entrenar a nuestro personal. Nuestro personal es la primera cara que un papá y un niño ve. Entonces, si nuestra secretaria no atiende bien a la persona, ya la experiencia va a estar difícil y cuando entre el niño va a estar sobreestimulado o va a tener un momento difícil en el día. Entonces, nuestras enfermeras que nos ayuden a que disminuyan su tono de voz o lo utilicen de una manera más apropiada con el niño. Cuando le tomen la temperatura, el peso, la estatura, que no los preparen, les digan, voy a tomarte la temperatura cuando el niño se aleje de la persona, que le deje saber, mira, utiliza tu mano y enséñale poco a poco cómo se va a sentir. Porque si no preparamos al niño, el niño no va a cooperar y si no coopera, se nos va a hacer más difícil nuestro trabajo. Y sobre todo cuando le vamos a poner una inyección a nuestro niño, hoy mismo yo tuve que llevar a mi niño al pediatra y qué difícil es poner una inyección a mi niño. Hay que agarrarlo en los brazos, hay que agarrarle las piernas, hay que hacerlo rápido. ¿Por qué? Porque él no sabe lo que está pasando y aunque le explique, se le va a hacer difícil entenderlo. Entonces nuestro personal, mientras esté entrenado en saber que a nuestros niños se les hace difícil entender su cuerpo, conocer los patrones, el orden de las cosas, si hacemos las cosas en orden, nuestro niño va a tener más tranquilidad. Entonces, siento que el personal es bien importante entrenarlo para que nosotros podamos tener un paciente más tranquilo, porque si nuestro paciente no está tranquilo, se nos va a hacer difícil nuestra consulta. Entonces, aquí hay muchos recursos para trastorno sensorial, muchos de ellos son en inglés, pero lo importante es que al nosotros educarnos como profesional, podemos dar un mejor servicio. Estar aquí hoy es algo espectacular, sobre todo a esta hora de la noche, ¿no? Entonces, gracias por escucharme en el día de hoy. Yo espero que su consulta con esto ayude un poco a que su consulta sea más amigable, sensorialmente hablando. Y cualquier cosita, esta es mi información para poder conseguirme. Así es que muchas gracias. Hola, primeramente, muchísimas gracias por conectarse y por estar aquí listos para aprender. Espero la información les comparta, les apoye, les ayude y tenga beneficio. Mi nombre es Héctor Adame, soy patólogo del lenguaje y analista de conducta. Me he especializado en tratamientos para apoyar a niños que batallan en seguir instrucciones, batallan con demostrar la conducta apropiada de acuerdo al entorno. Me he enfocado en trabajar con niños con autismo los últimos ya casi 25 años y sigo aprendiendo. Yo soy fundador de la Clínica de Autismo y Conducta en El Paso y espero esta información tenga como algo de beneficio. Primeramente, la comunicación ayuda a que no exista problemas de conducta, pero recuerden que comunicación no es solo estar pidiendo, no es solo quiero carro, quiero zapatos, quiero casa nueva. Imagínense si eso fuera la comunicación. No, la comunicación no se trata de solo estar pidiendo. Nos emocionamos mucho cuando nuestros chiquitos que no hablan comienzan a hablar y comienzan a pedir. Lo que no vemos es que no solo existen problemas del habla, también existen problemas del entender el habla y también existen problemas de lenguaje pragmático. Yo no puedo estar pidiéndole a todo mundo, quiero carro nuevo, quiero zapatos nuevos, como acabo de informarles,
puedo pedirles esto, pero también tengo que seguir la instrucción de ellos. Quiero un carro nuevo. ¿Tú qué quieres? Información donde trabajo. Bien. ¿Qué más? ¿Cuánto es mi salario? Bien. ¿Mi identificación? Bien. Entonces no solo se trata de pedir, se trata de escuchar lo que la otra persona pide. Entonces, el lenguaje, la comunicación expresiva, el entender los receptivos, todo es parte de poder comunicarnos. Para los 3 años, el niño ya debe de estar platicando, no solo hablando a un nivel de quiero comer o camisa negra, blanca, quiero camisa o tablet, quiero tableta, quiero galleta. No, ya debe estar a los 3 años platicando de lo que hizo en la fiesta, platicando de la película. Si un niño tiene 3 años y no está platicando, hay que considerar terapia. ¿Por qué? Porque los estudios informan que si el niño requiere tratamiento, terapia, apoyo, entre más joven, mejor va a haber impacto. Aquí les voy a demostrar un ejemplo. Esta niña no está avanzada, pero ya vean que le doy instrucción y la sigue. Son instrucciones básicas porque acaba de cumplir 7 meses. Lleva 6 meses y 28 días, pero por eso le pongo que acaba de cumplir literalmente está a punto de cumplir los 7 meses, pero a los 7 meses le puedo dar la instrucción, dale a mamá, dale a mamá. Puede discriminar, pero no solo discriminar. Vean que este videoclip de un total de 1 minuto y 10 segundos puede seguir instrucciones con una tras otra. Eso se requiere para poder aprender. No se trata de solo seguir una instrucción o seguir una instrucción cuando me gusta la actividad o si la actividad, si al momento tengo ganas y tengo, como dice la gente, química con la persona, pues hago caso. No. Para poder aprender se requiere poder enfocarme a un nivel y poder seguir instrucciones. Vean esta niña que está, digamos, 7 meses. ¿Cuántas instrucciones puede seguir en un promedio de 1 minuto? Es en inglés el video. Ahí es una instrucción, dame. Ahí sigue una. Ahí es la instrucción visual, dame. Ahí sigue 2 instrucciones. Ahí es la instrucción, dame. Give it to me. Ahí sigo 3 instrucciones. Boop. Whoa, that's far. Can you get it to? Al momento tengo lentes con cámara, entonces ve directa, me está viendo a mí, lleva 3 instrucciones. Ahí lleva 4. Let me see. Give it to mama. Ahí la instrucción es dásela a mamá por poder seguir la mirada y vernos. Y ahí lleva 5 Give it instrucciones. to me. Dame. Ahora dámela a mí. Okay. Lleva 6. Give it to mama. Ahora mamá. Mama. Lucy, Whoa, what's Lleva that? 6. Escuchó a papá y Lucy, unos give me ruidos. the ball. Over there. Give me the ball. Thank Lleva you. 7. Entonces, en 1 minuto y 10 segundos pudo seguir una bebé de 7 meses, 7 instrucciones, una tras otra. Entonces, nos hacemos la pregunta, ¿cuántas instrucciones su estudiante con autismo puede seguir en un minuto? ¿Puede seguir 7 instrucciones una tras otra, tras otra? En este video solo me senté con una bebé y vamos a grabar. Ella no tiene autismo, pero la razón que demuestro este video es un bebé en promedio, eso sería típico. Ahora, si tenemos un niño de 5 años y no puede seguir 7 instrucciones en 1 minuto, vemos que una bebé de 7 meses puede hacerlo. Un muchachito de 5 años de 60 meses batalla en hacerlo, entonces vemos por qué se requiere apoyo. Y las expectativas para poder aprender a nivel de niños de su edad tienen que incrementar. A veces me preguntan, ¿por qué solo análisis aplicado de conducta? Como se le dice ABA. ¿Por qué dices que las otras terapias no funcionan?
no digo que no funcionan, pero lo que tenemos que desarrollar es una estrategia que le esté enseñando a leer o escribir o hablar o cómo vestirse. Sea la estrategia que sea, va a requerir muchas repeticiones. El niño lo va a tener que practicar mucho para aprenderlo. Entonces, no es que una terapia sea mágica y la otra no. Necesitamos algo que cause que el niño quiera practicar mucho. Entonces, no es ciencia, no es algo mágico, no es como que, no, pues no sabía esto. ¿Quién va a aprender más? ¿El estudiante que practicó escribir 100 veces o el estudiante que practicó escribir 7 veces en el día escolar? Fue al día y siguió 100 instrucciones, escribió la palabra 100 veces o escribió la letra 100 veces. ¿Quién va a aprender a escribir más pronto? ¿El que lo hace 100 veces o el que lo hace 7? Pues el que lo hace 100. En probabilidades, el que lo practique más va a mejorar. Si tenemos un estudiante y estamos trabajando en contar, ¿quién va a aprender más rápido y mejor? El que practique contar 100 diferentes situaciones, o sea, sigue 100 instrucciones de vamos a practicar contar. ¿Qué número? Esa es una instrucción. ¿Qué número? Es este. Esa es otra instrucción. A ver, ¿qué número? Es este. Esas es 3 instrucciones. El que puede seguir 100 instrucciones en la actividad de aprender a contar o el que sigue 7 instrucciones en la actividad de aprender a contar. Pues el que practica más. Entonces, el que practica más va a mejorar. Si usted juega fútbol, el que practica más va a mejorar. El que practicó 6 meses o el que practicó 6 días. El que practicó 6 meses. Entonces piensen, no se trata de una terapia mágica, pero sí necesitamos una estrategia que cause que nuestros chiquitos quieran practicar más. ¿Por qué más? Porque vemos el déficit. Una niña de 7 meses puede seguir 7 instrucciones. Tal vez un niño de 5 años con autismo moderado a severo batalla en seguir 3, 4 instrucciones. Ahora, 7 instrucciones en 7 minutos con fluidez. Eso es difícil. Entonces ven el déficit, ven la dificultad de aprender. Entonces consideren que para aprender a leer, esto es solo un ejemplo. Si un niño con autismo que batallan a aprender, en seguir instrucciones, como lo acabamos de ver, no que acabamos de ver un niño con problemas con seguir instrucciones, pero ¿a qué fluidez lo necesitamos? Pues imagínense, él va a batallar más en aprender el mismo material que sus amiguitos de la misma edad. Entonces, si yo quiero aprender a jugar fútbol y nunca he jugado, yo voy a batallar más que otros niños o otros adultos que juegan fútbol y ya tienen más práctica. Yo voy a tener que practicar todos los días cuando tal vez otros colegas que juegan fútbol solo practican 2 días. ¿Por qué? Porque ya tienen mucha experiencia. Yo voy a tener que hacer esa tarea extra. Nuestros chiquitos con autismo, que muchos tienen problemas en el aprendizaje, van a tener que hacer más tarea para aprender lo mismo. Entonces, por eso necesitamos una estrategia que si él no tiene autismo, él tiene que hacer 20 minutos de tarea. Tú tienes autismo moderado a severo, tú tal vez necesitas hacer 2 horas de tarea. Entonces necesitamos algo que te convenzca, trabajar 10 veces más que tu compañero, algo así. Es donde viene la terapia. Aquí su estudiante o hijo puede seguir 20 instrucciones consecutivas. No, batalla. Entonces, ¿por qué? ¿Qué viene siendo la terapia? Y lo que recomiendo cuando hablo de déficits en lenguaje, en comunicación, en berrinche. Piensen que hay 2 brazos que motivan al ser humano a accionar, a demostrar actos. No solo pensar y, sería padre comenzar a ahorrar, pero nunca ahorro. O sería muy padre si comienzo a aprender un nuevo idioma, pero nunca lo hago. No, actuar. ¿Qué es lo que causa que el ser humano actúe? ¿Qué es lo que causó que usted se levantó hoy a las 7 de la mañana a ir a trabajar? Una necesidad.
Usted tal vez dijo, debo de ir al gimnasio, pero si no hay necesidad, comienzo mañana. Tal vez yo tengo que ponerme en dieta, pero no hay tanta necesidad, bueno, mañana. Pero al trabajo, como hay necesidad, eso causa acción. Entonces piensa en dos brazos. Un niño, para seguir instrucciones, para causar actos, estos dos brazos. El primero es, quiere hacer contento a la persona, quiere ser parte del grupo, quiere complacer. Entonces, si a un niño de primero, a ver, ¿puedes dibujar? Ay, al rato el niño ya está dibujando. Mira, a ver, ¿puedes escribir tus letras? Sí, mira. Y en cuanto le demuestras que te dio placer y le gustó que hiciera las letras, ya el niño ya quiere enseñarte todo lo que puede escribir. Quiere complacer. El deseo de complacer y pertenecer al grupo motiva a los niños que sigan instrucciones todo el día. En la escuela quieren complacer a su maestra, quieren ser parte del grupo, no quieren resaltar. Ese es este brazo. Ahora, nuestros niños con autismo estarían dispuestos a trabajar una tras otra instrucción, tras otra, para complacer. Muchos batallan en eso. Muchos no quieren complacer y quieren pertenecer al grupo, pero en comparación a niños de su edad, no tanto. Entonces, tal vez quieran ser parte del grupo, pero no voy a trabajar y trabajar solo para complacerte y para andar contigo. Entonces, por eso a veces el wow, excelente, no motiva mucho. Entonces, si esto no es suficiente para causar al niño que trabaje, el deseo del niño de querer complacer y sigue instrucciones todo el día para complacer y enseñarle a mamá todo lo que puede hacer, enseñarle al maestro que puede hacer sus letras. Si esta no es suficiente, el otro brazo es obtener placer y evitar dolor. El ser humano se levanta cuando hay una necesidad o quiere buscar algo que le obtenga placer o le evite. El empleo obtiene un pago, un salario, y con eso obtengo cosas que obtengo placer o evitan dolor. Puedo pagar para una hamburguesa, también puedo pagar para un techo para que no me dé frío en la noche. Entonces usamos eso. Si esto no es suficiente, si tenemos un niño con autismo que no podemos, él no sigue instrucción tras instrucción solo para complacer, entonces lo va a hacer para obtener placer o evitar algo negativo. Entonces, ¿cuál funciona más? ¿El decirte excelente o pago? Es el pago. Ahora consideren un niño con autismo que tal vez no quiere ser parte del grupo al nivel de los otros niños, pero definitivamente no va a trabajar solo para ser parte del grupo o no va a trabajar en algo difícil solo para hacerte sonreír. Entonces tal vez usar esto. En vez de decir excelente, ¿quieres galletita? Sí, ten. Hacerlo, trabajar, acuerden, tiene que trabajar tal vez 10 veces más que otros niños. ¿Cómo convencerlo a que trabaje más? Pues el refuerzo. Ahora, ¿de dónde vienen los berrinches? Mucha gente dice, los berrinches vienen porque el niño no se puede expresar. Vaya y exprésese que la renta está muy cara y grite. Puede expresarse todo lo que quiera. De todos modos no le reducen la renta. Vaya y exprésese que las hamburguesas están muy caras. No le dan una hamburguesa solo por expresarse. Le dan la hamburguesa si la pagó. Entonces nuestros niños muchas veces batallan porque saben exigir. Quiero hamburguesa por favor. Vaya a un lugar y diga esa misma frase, pero cuando ellos le den una instrucción a usted, bueno, primero póngase en fila, espere su turno y pague la hamburguesa y le doy la hamburguesa que me está pidiendo. Entonces usted me está pidiendo hamburguesa, yo le estoy dando instrucciones para poderle dar la hamburguesa que pidió. Ahí batallan nuestros chiquitos y nuestros adultos con autismo porque saben exigir. ¿Por qué exigir? Porque si estuvieran pidiendo, estarían dispuestos a, yo quiero esa televisión, ¿qué tengo que hacer para obtenerla? Pues tiene que ponerse en fila y tiene que pagar. Yo quiero ser doctor, por favor, ¿qué tengo que hacer?
Pues si quiere ser doctor, tiene que ir a la escuela 8, 10, 12 años y luego puede ser doctor y tiene que pasar todas sus clases. Eso sería diferente. Está pidiendo y está pidiendo cosas y está escuchando qué es lo que va a tener que hacer. Pero nuestros chiquillos batallan porque yo quiero hamburguesa, por favor. Y ya porque la pidieron, hay una expectativa que se me va a dar. Sí, pero primero tienes que hacer esto y primero si quieres tu hamburguesa o digamos, si quieres jugar y ver la tableta, primero tienes que comerte tu almuerzo. Y el niño, quiero tableta, pues tienes que comerte tu almuerzo. Quiero tableta, aunque diga, quiero tableta, por favor, la está exigiendo porque no está siguiendo las instrucciones de mamá. Eso es el lenguaje pragmático a nivel básico, que si pides, tienes que estar dispuesto a hacer lo que ellos piden, seguir instrucciones. Como di el ejemplo, ¿quieres una hamburguesa? Ponte en fila. No se trata de decir, quiero hamburguesa, por favor, sin seguir ni una de las instrucciones. Ahora, esto es donde ayuda mucho análisis aplicado a conducta, porque no solo es un método de provocar repeticiones, cual nuestros niños tienen que hacer mucha tarea, mucha repetición, también ayuda a entender que si quieres galleta, no nomás se trata de decir, quiero galleta, por favor. Se trata de decir, quiero galleta, por favor, ¿qué tengo que hacer? Ve, limpia tu cuarto, cámbiate, recoge y hay galleta. Quiero ser doctor. Excelente. Vaya y regístrese a la universidad, pase estos cursos, pase todos estos años, puede ser doctor. Quiero tableta. Excelente. Primero coma y luego vamos a hacer su tarea y luego tableta. Entonces, si estás dispuesto, si quieres que yo le dé validez a lo que tú me pides, entonces sigue mis instrucciones a lo que yo te pido. Eso es comunicación, no solo en mejorar la articulación de los sonidos. Yo puedo no hablar nada y con que yo entienda y apunto, vamos a decir, a la televisión en la tienda. La persona me dice, y luego yo, la persona sí me habla y se me dice, ¿qué es la tele? Esa tele te va a costar. Te va a costar $100. Saco la carta de crédito. No estamos entendiendo. Sé que aunque yo pida la tele, se trata de ¿qué quieres tú? Y puedo salir adelante. Pero si puedo hablar, pero no estoy dispuesto a seguir las instrucciones, voy a necesitar a alguien que me apoye toda mi vida, porque voy a estar diciendo, quiero tele, por favor. No, esa no es de nosotros. Quiero tele, por favor. Quiero tele, caricatura, por favor. Y ahí me tiro al piso porque sí me puedo expresar, que me molesta, pero no me estoy expresando al punto de entender que no se trata solo de expresar, se trata de escuchar y qué quieren ellos. Y si tú estás dispuesto a hacer lo que ellos quieren, ellos van a estar dispuestos a hacer lo que tú quieres. Ese intercambio tenemos que desarrollar. Aquí solo vamos a hacer un último ejemplo porque ya se me está acabando el tiempo. Mi amigo demuestra berrinche, pero no berrinche por problema de dopamina, sino berrinche por un trastorno que procesar no porque hace esto. Vamos a un nivel que le van a dejar el mismo. Vamos a ver si te dejan jugar en la bodega de Target. Entonces, en vez de trabajar, tienes que hacer caso, no te portes mal. Eso no es terapia conductual. Eso ya lo está haciendo la mamá. Y si eso iba a funcionar, no estuviera en la clínica buscando apoyo. Terapia conductual se trata de enseñarle el concepto de que si quieres cosas, sí. Entonces, pídelas. Ok, podemos trabajar en lo expresivo, pídelas. Pero nadie te va a escuchar lo que pides si tú no escuchas lo que ellos piden. Y de ahí viene seguir instrucciones. ¿Quieres esto? Es el mismo niño. ¿Quieres que jugar en la cerca de pelotas? Entonces, sígueme con igual. Como si estuviera en la tiendita. Con igual. Aquí está haciendo la instrucción de poner con igual, zapato con zapato, pantalón con pantalón, camisa, calcetín. Si sigue mi instrucción, me puede cobrar y ahí sigue su instrucción. Ahora sigue la mía.
Y ahorita quiero que me cobre. Ya sigo su instrucción. Mi instrucción, disculpe. Ya sigo la de él. Quiero su premio. ¡Uno! ¡Dos! ¡Wow! Cool. Eso es lo que tengo para ustedes, amigos. De nuevo, Héctor Adame, a sus órdenes. Es un privilegio ser parte de este evento tan especial. Espero les ayude y muchas gracias. Hola, muy buenas noches. Gracias por la invitación y un gusto poder compartir con ustedes sobre el tema de tratamiento del espectro autista. En cuanto al objetivo del tratamiento del espectro autista, va dirigido hacia reducir los síntomas que existen en los trastornos de la comunicación, en la socialización y la restricción de intereses, así como las conductas repetitivas. Nuestra intención es que se mejore el aprendizaje de los niños, considerando que el aprendizaje no es esta parte lúdica, nada más lo académico de las letras y los números, sino verdaderamente este proceso bioquímico de desarrollar nuevas conexiones neuronales y nuevos neurotransmisores para poderse adaptar tanto en ámbitos sociales, escolares, en autoayuda, en comunicación, en socialización. La variedad de intervenciones y tratamientos puede ser abrumador, ya que pues, un paciente llega con dificultades en el habla, su comportamiento no es adecuado, no duerme bien o a lo mejor tiene alteraciones motoras. Entonces, pues las necesidades van cambiando también con el tiempo. Nos hemos abocado a lo que es una prioridad. Por ejemplo, que es una prioridad, pues es corregir el sueño, que el aporte nutricional sea el adecuado, que verdaderamente tenga avances en su comunicación y que ponga atención y así vamos escogiendo por lo menos dos principales síntomas a atender y conforme van mejorando podemos ir incorporando otro síntoma o situación trastorno que hayamos detectado de tal forma que no se puede hacer todo al mismo tiempo, se tienen que establecer prioridades y para eso existe un equipo de profesionistas en los cuales podemos estar coordinados hacia cuál van a ser nuestras prioridades. Entonces, antes de que yo desglose por evidencias científicas cada uno de los tratamientos, en forma global tengo esta diapositiva donde les manejo la importancia de la terapia cognitivo-conductual, la cual ayuda a regular, como su nombre lo dice, la conducta y las emociones. Acuérdense que los seres humanos actuamos como pensamos, entonces es un fundamento básico en estas terapias. La estimulación temprana, aun cuando estemos enfocados en el lenguaje, en su capacidad de emitir palabras, también debemos de no descuidar el resto del desarrollo que es útil, ¿verdad? Que también se esté trabajando. Ya que, por ejemplo, una forma muy específica de activar a nuestro sistema nervioso es a través de la motricidad. La activación física es ese ejercicio estructurado, bien planificado, donde hay retos, metas, fortalecen nuestro tono, nuestra fuerza, nuestro equilibrio, nuestra resistencia, para que finalmente esto a nivel bioquímico en la neurona se refleje en un incremento de mitocondrias, que es lo que genera más energía a la célula para favorecer más conexiones neuronales o bien la síntesis de neurotransmisores. Y sin dejar de lado el mencionar que nuestra función cerebelosa no nada más sirve para el equilibrio o para la coordinación de la motricidad fina o del habla, sino también para regulación de emociones y la atención. Las terapias educativas adaptan el currículo escolar a las necesidades de los niños. La terapia familiar nos ayuda a mejorar la atención conjunta, la socialización y la comunicación dentro del núcleo familiar. Las medidas higiénico-dietéticas pues van dirigidas a mejorar el sueño, la atención, la agresividad. El tratamiento con medicamentos pues nos van a ayudar a disminuir la irritabilidad, la ansiedad, la hiperactividad, la impulsividad, mejorar la atención y en general conductas disruptivas o bien favorecer el mismo lenguaje. Entonces vamos a dedicar una diapositiva para hablar acerca del tratamiento del espectro autista que no tiene evidencia científica. Tenemos pues los quelantes, tenemos la cicloserina, que es una agonista del receptor de NMDA de glutamato, la secretina, que es una hormona intestinal duodenal, la acupuntura, la vitamina B, ahora que está muy en boga darles magnesio,
La terapia con oxígeno, las cámaras hiperbáricas, pues están fuera, ¿verdad?, de lo que un médico podemos indicar para el tratamiento de un espectro autista con evidencia sistemática de las revisiones que hace la Cochrane. A continuación les hablaré de los tratamientos que tienen escasa evidencia científica, pero ya tienen algo de evidencia científica. Entonces tenemos la terapia de integración auditiva, tienen varios nombres, puede ser Laverar, Tomatis, Samonas. La dificultad en estas terapias es que para evaluarlos desde el punto de vista científico, para homogenizar un grupo debido a las diferencias en hipersensoriales o hiposensoriales de los pacientes con espectro autista, pues esto ha dificultado en tener estas revisiones sistemáticas o estudios en los que sean muy homogéneos los grupos. Entonces, podemos concluir que sí existe una escasa evidencia dirigida a mejorar la atención, comprensión y aspectos conductuales. Ayuda a disminuir alteraciones en el procesamiento auditivo y consisten en estímulos sonoros que se dan a cierta frecuencia, modificadas electrónicamente y pueden ser estímulos hasta de 2 horas y media por 10 días seguidos o bien pueden ser de forma más intermitentes en un lapso de 6 meses. Bueno, y también tenemos la musicoterapia. Esta favorece las habilidades sociales como contacto visual, la atención conjunta, donde dos individuos, el paciente con espectro autista y otro, pueden atender de una forma simultánea hacia un mismo objeto e interrelacionan entre el objeto y el acompañante. La comunicación social o pragmática, que es la habilidad que tenemos para comprender las reglas sociales y también saber las consecuencias de si no las seguimos. La interrelación entre padres e hijos y las habilidades de juego. En la revisión que hizo la Cochrane, pues identificó que había una mejoría global en la calidad de vida de los pacientes con espectro autista, pero sin embargo no se encontró significativo su mejoría en comunicación verbal. Tenemos en escasa evidencia el neurofeedback, el cual activa neuronas en espejo responsables de la interacción o de la imitación. Mejoran el comportamiento y también habilidades cognitivas, o sea, favorece funciones ejecutivas. La dificultad con este neurofeedback es que el efecto no dura más de 6 meses después de que se cesa el estímulo de neurofeedback. Otra cuestión, el cannabidiol, el cual está ampliamente demostrado su utilidad en epilepsia, trastornos del sueño, el síndrome de Tourette, en el cual estos pacientes tienen muchos tipos de tics, incluso vocales, más déficit de atención e hiperactividad, y también estas conductas obsesivas compulsivas. Hay un dolor crónico, también es útil, existe espasticidad, también puede ser empleado. Y recordar que el cannabidiol, aun cuando no tenga la parte esta de THC o el tetrahidrocannabidiol, sí tiene una repercusión cognitiva, entonces pues lo usamos solamente en epilepsias de muy difícil control, que tengan ya el paciente de por sí un déficit cognitivo previo. Pero cuando nosotros queremos como impulsar mucho el lenguaje y que lograr más habilidades, pues el cannabidiol y este efecto en contra de lo cognitivo pues no es muy favorable. Por eso lo usamos entonces en situaciones de epilepsia de muy difícil control. Los omegas. Pues son ácidos grasos poliinsaturados que el organismo no produce, sobre todo el suplementar el omega 3 en los estudios de investigación en metaanálisis, pues no se recomiendan a todos los que son diagnosticados con espectro autista dárselos, pero sí suplementarlo en aquellas personas que tienen trastornos de alimentación por ser muy selectivo, que más o menos es un 25% de los pacientes con espectro autista. Y bueno, la Organización Mundial de la Salud nos hace unas recomendaciones en cuanto a dosis de 100 a 200 miligramos al día entre los 2 y 6 años de edad y mayores de 6 años entre 200 y 250 miligramos por día. Tenemos los prebióticos, ingredientes fermentados que cambian la composición y actividad de la microbiota intestinal. Tenemos los probióticos, microorganismos vivos que favorecen la inmunidad, inducen aumento de omegas en el sistema nervioso central y generalmente son empleados lactobacilos y bifidobacterias. Tenemos la vitamina D, que es un neuroprotector ya que promueve la reparación del DNA, por eso es importante su suplementación en las mujeres embarazadas y eso es un factor de prevención del espectro autista y pues no se considera más bien un tratamiento del espectro autista, sin embargo, bueno, pues sí se describen que puede haber hasta un 15 a un 40% de presencia de deficiencias en pacientes con espectro autista de la vitamina D. Sabemos que la vitamina D también tiene un importante efectos sobre regular nuestro metabolismo del calcio, pero también la cuestión emocional en los seres humanos.
En cuanto a la restricción de la caseína y el gluten, solo está indicado en casos de alergia o intolerancia a estos componentes. No es como que si ya nos diagnosticaron espectro autista, todos tienen que suspender la caseína y el gluten de sus dietas. No, básicamente tenemos que mandarle ese mensaje a la comunidad de que pues sí, la verdad que las azúcares refinadas pues no son en favor del neurodesarrollo infantil, entonces hasta allí, ¿verdad? No, pero no quitarles a todos nutrientes que contengan caseína y gluten. Desde hace ya años el NICE, desde el 2013, nos hizo la recomendación que la terapia farmacológica esté indicada cuando los síntomas no mejoran con terapia psicosocial o cuando éstas se ven limitadas por el comportamiento. Hay veces que los terapeutas no pueden trabajar con los niños porque está francamente inatento o francamente hiperactivo. También tenemos la L-carnitina, la cual está indicada para usarse también en síndrome del X frágil, que es una condición genética en la cual existen más de 200 repeticiones de trinucleótidos en una forma anómala y pues es la causa más común de discapacidad intelectual, con una frecuencia de 1 en 4.000 hombres y 1 en 8.000 mujeres. Se considera que la L-carnitina tiene un efecto antioxidante neuronal, agonista de la función mitocondrial, a nivel de los neurotransmisores y sistema colinérgico, remodelado de la membrana lipídica. También interviene como factor de crecimiento neuronal y mejora el funcionamiento cognitivo. Bueno, también tenemos la estimulación magnética transcranial, estímulos de alta frecuencia, los cuales pueden llegar a ser hasta 20 Hz, pueden ser 30 estímulos con descanso de 30 segundos, pueden ser en varios bloques y se considera que mejora aspectos cognitivos. Entonces, a través de estimular con frecuencias a nivel del lóbulo frontal o del parietal. Es muy importante que no olvidemos revisar la capacidad visual en caso de trastornos de aprendizaje y también la revisión de la capacidad auditiva ante trastornos del lenguaje. De moderada evidencia tenemos el trabajar funciones ejecutivas, como la teoría de la mente, la cual nos permite pues, identificar emociones, sentimientos, creencias, pensamientos de los demás, precedida por el contacto visual, una habilidad de desarrollar atención conjunta, juego simbólico y anticipación. En cuanto a los tratamientos con alta evidencia científica, tenemos los antipsicóticos atípicos, tenemos el aripiprazol, la risperidona, los cuales pues tenemos que considerar que estos medicamentos a cierta dosis tienen un efecto sobre el ser humano y a una dosis mayor puede tener otro efecto mayor. Por ejemplo, a dosis baja es más agonista dopaminérgico, la risperidona, y a dosis más altas ya tiene un efecto antagonista dopaminérgico. Entonces, la utilidad de este medicamento es sobre la irritabilidad, la hiperactividad y que disminuye las estereotipias, pero también pueden existir efectos adversos como el tener mucha somnolencia, sedación, cialorrea, ganancia de peso, temblor, discinesias, distonía, aumento de colesterol y prolactina. Tenemos también los estimulantes como el metilfenidato, ya la lisdexanfetamina pues ya no tenemos en el país. Tenemos los inhibidores de la recaptura de noradrenalina como la tamoxetina. Tenemos los alfagonistas como la clonidina y antiepilépticos como el valproato semisódico, que no nada más sirven para atender epilepsia o para migraña, sino también tiene un efecto estabilizador del estado de ánimo. Y la clonidina pues también ayuda para la atención, pero también para regular el sueño, para los pacientes que no tienen mucho insomnio. Y bueno, el metilfenidato y la tamoxetina predominantemente su uso hacia los déficits de atención e hiperactividad. También tenemos los inhibidores de la recaptura de serotonina, como la sertralina, las cuales ayudan a mejorar el ánimo, la interacción social, el sueño y la agresión. Entonces ayuda a disminuir también conductas repetitivas. No es que si le dimos sertralina es que está deprimido, no, ayuda a quitar, a que sea más flexible, las personas menos intereses restringidos, menos repeticiones, menos obsesivo compulsivo y obviamente pues también para la ansiedad y depresión. Tenemos la fluoxetina, la fluvoxamina y el escitalopram, el cual pues está más indicado hacia fobias sociales y trastornos de ansiedad generalizada. Tenemos las terapias de intervención con evidencia científica, o sea, ya no solamente en la cuestión farmacológica, sino en combinación con este tratamiento no farmacológico. Tenemos la de psicomotricidad, la terapia del lenguaje, la estimulación neurosensorial, terapia de aprendizaje, ocupacional, emocional
y cognitivo-conductual. Debemos de reconocer que si tenemos más de 25 horas de terapia a la semana, vamos a ver mejores efectos que si solamente tenemos 2 por semana, los avances van a ser mucho menores. El análisis aplicado de conducta mejora mucho la comunicación expresiva y receptiva, mejora el comportamiento adaptativo en habilidades de la vida diaria, mejora el puntaje coeficiente intelectual y habilidades para socializar. Esto con amplia evidencia por la Cochrane desde el 2012. Es de vital importancia concientizar a la comunidad de médicos pediatras, el entrenar a los padres en la aparición de nuevos síntomas, también en reportar efectos adversos, también enseñarles cómo manejar las recompensas para los niños, el manejo de límites, la motivación, estimulación de juego con sus iguales, empleo de consecuencias y estructurar las actividades diarias. No sin dejar de lado que se debe de hacer mucho hincapié en la nutrición, en la higiene del sueño y también acompañar a los padres emocionalmente. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Gracias a todos por acompañarnos hasta el final de la sesión. Ha sido una sesión muy enriquecedora y sé que nuestras mentes siguen recibiendo datos importantes que nos ayudan a estar más conscientes sobre el autismo. Es una patología que cada día vemos y nos enfrentamos más frecuente, ya sea como médicos, como familiares, y la realidad es que siempre es bien importante el continuar capacitándonos para poder ayudar a todas las personas que viven en este fascinante mundo del autismo. Muchísimas gracias, buenas noches y gracias por permanecer en la sesión. Recuerden que su constancia, después de evaluar a los ponentes, la pueden descargar. Gracias, buenas noches.